Me dicen que es la primera vez que un presidente pone los pies aquí. Bueno, qué orgullo ser ese presidente. No hay duda de la alta popularidad del gobierno, un presidente que se comunica diferente, una estrategia agresiva en redes, confrontación directa con la prensa y un estilo particular. ¿Hasta dónde puede llegar el efecto Rodrigo Chávez? Bueno, gracias por esa pregunta. Creí que me iba a preguntar sobre algo más. Con la llegada del nuevo gobierno, creo que hay mucho que hablar del tema y me acompaña Mario Quiroz, quien es pues analista y también experto en comunicación estratégica. Mario, ¿cómo vas? Oscar, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí y hablando de un tema que también para mí es apasionante y me gusta mucho y creo que con el nuevo gobierno tenemos un material riquísimo para hablar. Sí, Mario, en los últimos días, y quería empezar con esto, y lo he puesto en mis redes muchísimo y en esa línea, eh, me parece que la estrategia de comunicación del gobierno de Chávez está funcionando exageradamente, con creces y sin precedentes, creo, por lo menos de los últimos, pongamos esta última década. eh, y bueno, estamos viendo un tsunami que le está pasando por encima a la prensa tradicional e incluso a los periodistas. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué te parece, qué te ha parecido este inicio de gobierno y lo que está pasando actualmente? Mira, yo creo que, vamos a ver, hay que verlo desde varios ángulos, Oscar. Yo creo que el primero es que el presidente, esto tal vez no le caiga bien a mucha gente lo que voy a decir, pero hay que reconocerlo, no le puede gustar el fondo y acepto que hay gente que no le gusta el fondo, pero el presidente es un muy buen comunicador. Y creo que es un buen comunicador porque el hombre, ¿cómo ponerlo? El otro día decía, lo que uno ve es, le puede o no gustar lo que él contesta, Sí, pero lo que uno ve es, y cuando nos vamos atrás en la campaña, preguntas difíciles, incluso sobre los temas que le cuestionaban, y yo lo veía y decía, bueno, pero es que eso es lo que pienso. sí. Eh, y es muy directo, el hombre, un colega tuyo, compañero liguista, Alan Arroyo, el otro día, Estamos sufriendo los liguistas, por cierto. compañero de sufrimiento nuestro, Sí. junto con Manuel Avendaño también, decía el otro día que él sí tenía que reconocer, y vos sufriste toda esa parte última con el gobierno anterior, que por lo menos este presidente sí atiende a la prensa. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, ahora dijiste algo que no quiero dejar pasar, porque para mí es la palabra clave en todo esto. Le está pasando por encima a la prensa. Y eso tiene para mí dos cosas. Uno, desde Casa Presidencial estamos viendo una estrategia de que si se tiene que saltar a la prensa para comunicar, lo que tenga que comunicar lo hace. Que Y es válido dos, eso, que es sí, válido, ¿no? Es sí, totalmente válido. no estamos diciendo que sea malo, ¿verdad? Y dos, el estilo que ha adoptado, que va también con base en saltarse a la prensa, es ir a como pasar un mensaje, aquí estoy, no tengo miedo, pregúnteme lo que sea. Tal vez no le voy a contestar lo que usted quiera, don Mario Quiroz, periodista, pero aquí estoy y no le tengo miedo a lo que usted haga o a lo que usted diga. Entonces sí tiene un estilo muy distinto a lo que hemos venido acostumbrados con los presidentes, que más bien son muy protocolares. El presidente no, y Sí. Y, hasta veo uno de un humor. Ayer vi un video de que la jefa de prensa le dice que tenía una pregunta de Notia Costa. de no te Él acostes, pensó digo, que era no, no, Novia Costa y claro, hizo una broma de eso. Entonces se ve como claro, muy natural, ¿eh? claro. Y no sé, vino a romper, me parece a mí, y algo que era muy necesario, porque yo incluso cuando estaba en medios, yo sí lo criticaba mucho, que hacen los periodistas, eh, pecamos de un exceso y la prensa tradicional, de solemnidad, ¿verdad? Porque a ver, y hay que decirlo así, porque ha pasado y la campaña creo que fue un mensaje muy directo a los medios y a los medios de comunicación. Eh, ya las portadas de un periódico, que sabemos que es el más grande como La Nación,
y vos te acordás, hace años, una portada en La Nación era el tema del día, era lapidario para quien fuera, eran renuncias de ministros, etcétera, etcétera. Una nota, un reportaje en el noticiero estelar, en el 7 o en el 6, era el tema que se posicionaba y que generaba reacción política del gobierno, de diputados, y ya no hay nada de eso. Hay que tenerlo claro. Y el mensaje fue clarísimo. ¿Cuántas portadas se le dedicaron a Rodrigo Chávez en la campaña? Y no lo estoy defendiendo y ahí estamos fuera del tema de fondo, de lo que se le cuestiona. A cualquier político hace años le hubieran dedicado la cantidad de portadas que le dedicaron a Chávez, no sé dónde estaría, no me lo imagino, no sé, hubiera habido reacción de todo tipo, renuncias por todo lado, etcétera, y ya no pasa eso. ¿Qué crees que está pasando o qué ha pasado o cuándo fue ese volconazo para que ya eso, que creo que ha venido progresivamente, ¿verdad? No es de un día para otro, pero a mí sí me impacta. Yo recuerdo cubriendo una portada de La Nación, uno amanecía y decía, aquí ese es el tema, y vos veías la reacción por todo lado, ya no. Eso es un temazo, Oscar, y yo lo he venido pensando, mi hipótesis, y es una idea que tengo, y tal vez los politólogos vayan a estar en desacuerdo conmigo, pero también mis amigos politólogos, yo les digo que tienen que pensar muy fuera de la caja, ¿verdad? Sí. Yo creo que hay como un sector, Oscar, muy tradicional y que ve las cosas muy tradicionales, y todavía son resabios del sector que tenía como el control político en Costa Rica. Y son 5 factores para mí: partidos políticos, empresa privada, sindicatos, iglesia católica y la prensa. Como bien vos señalás, uno se iba, vámonos, que no son muchos años, uno se iba al 94, 98 todavía. Y esos 5 factores que te voy a decir: bipartidismo, sindicatos muy fuertes, una iglesia católica que todavía pesaba mucho, no veíamos diputados cristianos como los vemos ahora, ¿verdad? Una empresa privada muy dominada por Cámara de Comercio y Cámara de Industria, y una prensa que, como vos decís, tenía algunos líderes, la televisión, que siempre, la televisión, Canal 7, Canal 6, van a tener un peso, pues la televisión, ahí la gente, dicho claro, ve tele todavía en este país, ¿verdad? Y ve los noticieros. Y La Nación, digamos en escrito, bueno, todo eso, Oscar, colapsó, o han sufrido transformaciones o están en crisis. Y Rodrigo Chávez, la gente lo ve como a veces lo ve como una causa de los problemas cuando la gente lo critica. Yo lo veo más bien, como decir vos, una consecuencia de un proceso que ha venido. Y la prensa, este aparatito, llegó a cambiar absolutamente todo. Y hay un sector de la prensa que todavía en algunos medios tradicionales, diría yo que están melancólicos, por decirlo de alguna manera, sufren de melancolía de los tiempos donde tenían un poder que ya hoy no tienen. Ya hoy hay medios digitales que tienen para la gente casi que igual credibilidad que La Nación. Y esto no lo digo que sea bueno o malo, esa es otra discusión que podríamos tener, pero es una realidad. Y todo esto, Oscar, creo que han hecho ese sector que digo, que está melancólico, de esos 5 factores de poder. El problema que tienen es que se siguen hablando entre ellos. Les llegan la campaña, yo definía en la campaña que uno veía quitemos a don Rodrigo Chávez, ¿verdad? Que con el estilo. Los otros candidatos eran peleadores de box. Sí. Salían con sus guantecitos, el equipo les quitaba la gabacha y se iban y daban unos golpes reglados. Don Rodrigo Chávez es una persona que, por su forma tan directa, si le tenía que meter una patada a la espinilla a alguien, se la metía directamente. Y eso como que los ha dejado todavía groguis y todavía no han logrado recomponerse de eso. Sí. Y al día de hoy creo que no lo han entendido, ¿verdad? Y creo que va a costar mucho, Mario, y eso es lo que a mí me sorprende, digamos,
viendo que además ahora en los medios hay muchísima gente joven, obviamente tienen estructuras cómo se manejan las cosas es distinto y todo, eh, y sé que es difícil, y sé que es difícil recomponerse ese mensaje porque, y a ver, y lo voy a decir, no sé si va a sonar muy feo y tal vez algunos colegas y amigos del gobierno pasado y tras anteriores se podrían enojar, pero el PAC dejó la barra muy baja. Esa es la verdad. Eliminaron conferencias de prensa, uno veía que no le hablaban a la gente, ¿verdad? Y pasaron un montón de cosas, ¿verdad? Sociales, económicas y la pandemia, etcétera, que terminó de que la gente volviera a ver hacia otros lados. Pero dejaron la barra tan bajo que uno ve ahora un discurso, con solo tener un buen discurso como el que tuvo Rodrigo Chávez, está haciendo lo que le da la gana. Y no, yo creo que no quiero tampoco que se malinterprete eso, pero logra que con un buen verbo, con las palabras adecuadas y montando el show como tiene que ser, y también insisto en esto, la comunicación y la política son un show, y no en el mal sentido, no crean que la palabra show es mala, pero es una puesta en escena, Es bien, estrategia. es Es estrategia. estrategia. Y Es la estrategia. gente y los medios a veces, y periodistas creo que pecamos de esa solemnidad de, no, eso no era así antes, eso no debería ser así. Populista o no el mensaje, eso es otro análisis. Pero la forma en que lo están haciendo, después de que el gobierno anterior no hacía nada, no comunicaba nada, lo hacía muy mal, lo hacen bien, más la necesidad de la gente y las posibilidades ahora de informarse más por aquí, días en que eso, uno ve los números, ve las transmisiones de los consejos de gobierno, me parece impresionante. ¿Qué es pagado? Me dicen a mí, me responden que puede ser coordinado pagado. Bueno, hasta que alguien lo demuestre que es pagado, no podemos decir nada, pero está teniendo un alcance. Nunca antes yo cubrí 3 gobiernos y nunca vi interés por las conferencias del Consejo. Era perillazo seguro, a los medios ni les importaba, empezando por ahí. Y, y ahora veo que hay comentarios y reviso en los comentarios y veo gente que conozco, ni siquiera es que solo cuentas ahí, ¿verdad? Inventadas, veo gente que conozco. Entonces yo digo, ¿será que llegaron a llenar un hueco que los medios abandonaron, que los periodistas abandonamos o qué? Yo creo que sí, Oscar. Y ahora que decís 3 gobiernos, dijiste que cubriste. Sí. Coge esos 3 gobiernos. El error principal para mí en la estrategia de comunicación de los gobiernos, y podría ir más atrás, los gobiernos, y vos esto sabes mucho más que yo, los gobiernos creen que comunicar es cada cierto tiempo decirle a la prensa qué están haciendo. Hoy Gracias. inauguramos tal cosa, hoy firmamos tal cosa. Eso no le habla a nadie. Y a la poca gente que le habla, es como, qué dicha era su obligación, qué va a hacer de nuevo. Para mí, Rodrigo Chávez, la, la diferencia que le veo es que su comunicación no está centrada en qué está haciendo, está centrada en por qué lo está haciendo. Uh-huh. Y por ahí va la estrategia. Y eso es lo que ha hecho también, Oscar, porque ha tenido, si uno ve en qué está haciendo, así como ha tenido grandes aciertos, ha tenido grandes errores el gobierno. Pero la gente le ha perdonado esos errores de qué está haciendo porque entienden el por qué lo está haciendo y les gusta. Y la verdad también tengo que reconocer, o hay que reconocerle, que de ahí sí ha llegado a menear las ramas de temas que a veces, Oscar, uno también dice, fue pucha, pues que por qué no se había hecho antes. Pongo Claro. 2 ejemplos. El, el, el reglamento para homologar el registro de medicamentos. Uno dice, pucha, era tan fácil y ningún gobierno lo ha hecho. Tanto que yo me he preguntado por qué. Y 2, el, el, el tema de los puentes Bailey. Cuando a mí me decían, bueno, tardaban hasta 2 meses en mandar un puente Bailey, hay que reconocerle, el presidente y el ministro en una semana tenían el puente ahí. Lo tenían ahí, pero ahí es cuando yo sí estoy diciendo, Mario, perdón que te interrumpa, también se No, aprovechan un poco y ese es el tema de la comunicación y la estrategia que están teniendo, de la, de la falta de toda la información completa que tiene la gente. A ver,
Tal vez la gente a veces no conocen procesos administrativos, cómo funciona el Estado, la burocracia, un montón de cosas. Claro, cuando vos decís burocracia, es un atraso, no sirve para nada, todo es lento. Mandemos los puentes ya. Tienen que estar puestos ya. Pero cuando llegan los puentes allá, y obviamente están las imágenes llegando, y con eso se queda la gente el gran aplauso. Pero faltan estudios de suelo, faltan no sé qué para el otro puente. Entonces no es tan fácil como de. Sí, pero ya lo hicieron, pero ya quedó el mensaje, de que mover las cosas. Ahí es donde te digo, se enfatizan el por qué y le hablan a la gente con el por Claro. qué. Hay un autor que yo no sé si vos has leído, que se llama Simon Sinek. No lo conozco. Y el libro de él se llama Empiece por el por qué. La gente, y pone un ejemplo de Apple, que me acuerdo que él dice, hey, Apple no le dice a usted, vendemos muy buenas computadoras, cómprelas, ¿verdad? Le hace todo un mercadeo, como bien vos decís, estratégico, una puesta en escena, de que uno dice, no, es que si yo compro un producto Apple, estoy desafiando el status quo. Sí. Eso es por lo que, entonces, el presidente se enfoca en el porqué, y creo que ahí ha estado, y como bien decís, porque eso sí, también tenés razón, aprovechándose que es triste como costarricense, la verdad es que es muy triste decir esto, de que la barra estaba tan baja, que cositas que es que deberían haberse hecho, no deberían ser básicas, sí, hasta ni básicas. Discusión nacional, ni que uno diga, qué maravillas, que deberían ser temas que el gobierno cualquiera, no el actual, las hiciera por default, ¿verdad? Sí, pero sí creo que lo han hecho bien pensado estratégicamente, y saben montar el show muy bien. Por ejemplo, las conferencias de consejo de gobierno, y es algo que ahí quiero que lo hablemos bastante, porque creo que nunca se había generado interés por esas conferencias, ni siquiera las del COVID han tenido el alcance que tienen esas. Claro, el COVID lo transmitían los noticieros en vivo, era algo mundial, era otro contexto, pero ahí están como referente en números, por ejemplo, en las redes, en YouTube, Facebook, etcétera. El presidente sale con micrófono en solapa para poder hacer ¿verdad? La puesta en escena de recibir a las personas, ir a la mano, vengan, tomamos la foto sin tener que ir al podio, que es lo que solía hacerse nada más en una mesa o en un podio, va a hablar la persona, se quita y viene el otro jerarca, ¿verdad? Con una formalidad rara que se ha establecido aquí hace años, y vino a romper eso. Entonces uno del Consejo de Gobierno, que lo anuncian desde hace días, y vamos con el mensaje, bueno, está el pleito con la Nación, y para que vea esta semana era lo que iban a hablar, era obvio, pero es una puesta en escena pensada totalmente, nada es al azar, me parece a mí, sacar al presidente con solapa para que él se pueda mover y hablarle a quien sea, a pesar de que hablen en el podio, ¿verdad? Él se pone en el podio como si estuviera hablando en ese micrófono, pero tiene solapa para hacer toda la cuestión. Poner a los ministros atrás, ver ese mensaje con los cuerpos policiales, de bomberos, decir las frases aterrizadas. Ya sacó unos lemas ahí, el saben qué, más la señora de Purral y la señora de no sé dónde, y son cosas que, y eso es algo que, y yo se lo decía a muchos diputados antes cuando ocurrió la asamblea, deja de hablar en las declaraciones que das, y principalmente a la tele, deja de hablar de emociones, del proyecto número tal, de la ley, el nombre completo, del trámite de moción 137, Nadie entiende eso y a nadie le importa. A la gente le importa, como decís, el por qué, o la sencillez, habla en claro, ¿para qué sirve esto que estoy haciendo? Y Rodrigo Chávez lo hace de una manera, me parece, brillante. Y esa puesta en escena me llama mucho la atención. ¿Cómo ves vos esos consejos de gobierno y esa tensión que se han generado? Mira, ayer leí los tweets que pusiste y yo creo que tenés toda la razón. Yo excluiría los del COVID, Oscar, porque la verdad es que en el COVID estábamos todos en una tensión absoluta que no sabía qué iba a pasar, y aparte todos encerrados en la casa, esperando el mediodía para ver el número, ¿verdad? Pero digamos, cuando uno compara la tensión que hay, y aquí yo me devuelvo, que yo después de leer tus tweets, ayer me quedaba pensando, y dije, escucha, pleito de la nación o no, ¿verdad? Que haya generado esa cantidad de vistas y esa cantidad de reproducciones posteriores en YouTube. Hoy
Hoy estuve en una reunión con un amigo hace un par de horas y le dije, es que ustedes vieron, y me dice, ah, sí, yo llegué a la casa a verlo. Claro. Y es una persona que yo lo conozco, no es que sea una persona que siga política. Entonces, como bien vos decís, el presidente, y aquí está lo que creo que la gente no está entendiendo, le está hablando a la gente y le está gustando. Y está mandando un mensaje que a mí me ha quedado claro en los consejos de gobierno, en las conferencias de prensa, es aquí hay presidente. Cuando uno ve la dinámica que tiene la conferencia de prensa en lo que vos decís de su lenguaje corporal y verbal y además la interacción con sus ministros, Oscar, el hombre está diciendo, como bien decís, otra cosa es que al final se hagan o no, pero el mensaje es, esto se va a hacer, aquí está el responsable, venga, y está de verdad como un director técnico, ¿verdad? Trayendo las fichas y moviéndolas. O sea, él, y lo tenés claro, yo creo que esto no es la gente que me diga que es por accidente, me tendrá que dar argumentos muy fuertes que me convenzan de que es por accidente. Yo creo que es por diseño. Y hay algo, Oscar, que yo le tengo que abonar a él positivamente. Y vos que has estado en comunicación hace rato, y lo dije, es un buen comunicador, pero esto lo vengo notando desde los debates de segunda ronda. El hombre está disfrutando. Claro, claro. Aún en temas álgidos desde los debates, a don Rodrigo Chávez no se le ve en ningún momento tenso. Se ve que lo está disfrutando. Ni ensayado ni tenso. Nada. No, y eso le permite una comunicación muy natural versus la comunicación que vemos, como bien decir, de los políticos tradicionales, que por lo general teleprompter o las notitas, ¿verdad? Y que se centran, ahora que tocan los diputados, sí, que la ley número tal, tal y tal, y don Rodrigo, eso No le importa. está muy claro y creo que yo no lo quisiera decir así, pero tener razón, su actuación, sin que esto digamos que sea su estrategia, o pongámoslo tal vez su estrategia para que la gente no lo tome a mal. Su estrategia está bien pensada y está muy bien ejecutada. Y eso. Sí, y al frente no sé qué pensar vos, pero al frente también como que no he sentido que nadie le haya agarrado el ritmo como para, pongámoslo en términos de fútbol, contraatacarlo, ¿verdad? Sí. Ya iba a eso. Escuché hace unos días que reapareció el expresidente Carlos Alvarado, decía algo que también yo lo vengo viendo desde el 1 de mayo. Y es cuando uno dice aquí, claro, sí, Chávez está solo, por eso está haciendo fiesta. Y no lo digo en mal sentido, ¿verdad? Sino está haciendo lo que quiere, aprovechando su capital político, aprovechando lo que consiguió la aprobación pública para esto. Y entonces la gente me dice, no, es que esas lunas de miel duran poco, vean los otros gobiernos. Claro, yo recuerdo el 2014, Luis Guillermo Solís tuvo una votación, fue solo a la elección, sí, pero ¿qué son los primeros 100 días? Ir a podar la presidencia, cortar los árboles, salir a visitar a los vecinos y un informe de 100 días que fue un ridículo al final. Entonces vos decís, no es solo la luna de miel, es que saben aprovecharla. Y eso sumado a que, y retomo lo del expresidente Alvarado que dijo, no hay oposición. Sí, sí, no hay oposición. Porque yo lo veo así. Y si la hay, no saben comunicar lo que están haciendo, porque uno solo lee en los medios tradicionales, que es donde salen los diputados usualmente, de quejas de que la gente, no sé qué, y la gente esos temas no le importan, ni los ven, ni le dan atención. Además, tan delegitimada la asamblea que uno dice, y más la estrategia de comunicación que tienen, y lo hablábamos, Mario, uno ve a los diputados en redes sociales y da congoja, y uno ve esas fotos de que hoy presenté, ¿verdad? Voy a agarrar eso, un papel así. Hoy presenté el proyecto de ley, no sé qué, para simplificación, no sé qué, y unos textos larguísimos. Por Dios, ¿qué están haciendo en la Asamblea Legislativa para posicionarse o para hacer algo diferente? Entonces, se han sumado un montón de factores para que
Chávez esté logrando lo que está logrando. Sí, yo en eso, Oscar, creo que es un tema también de a quién le estás hablando, porque ya lo hemos hablado, el por qué y a quién le estás hablando. Sí, Los diputados se hablan entre ellos sí. y es un mensaje eh, interno al partido. Mi papá cuando fue diputado dice que él no conoce nada más parecido a un colegio que la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que uno entra con un grupo, pasa 4 años y te Y gradúas a la los siguiente 4 años, clase. ¿verdad? Y tenés clases, ¿verdad? Separadas en las comisiones y todo, pero me dice, y lo hablábamos ahora vos y yo, se meten en una burbuja que mi papá decía, Sí. uno llega a creer, o muchos compañeros y compañeras llegan a creer que ese es el mundo y que Costa Rica entero está Está esperando. pendiente. Sí, es Y ridículo. dice, yo me acuerdo, yo decía, voy a hacer un discurso contra el ministro Óscar Ulloa. Ay, pedía tiempo en la asamblea, en control político. Y me dice, ni vos ni mi mamá lo veían, ni siquiera, vea. Sí, Y la gente feliz se pone, uno veía a los sí. compañeros que viste el discurso que di en control político. Y los asesores les aplauden como, claro, qué bueno estuvo hoy. Y es como, mira, ¿a quién le estás hablando? Y Entre entonces ustedes. no le están hablando a la gente. Chávez le está hablando a la gente y viene desde la campaña, porque aquí hay que reconocerle eso. Los temas que está tocando le ha dado continuidad y consistencia desde la campaña, ¿verdad? Él ha seguido insistiendo y eran los temas, Oscar. Yo lo decía, Liberación Nacional, de, el mejor equipo, 10.000 proyectos, siempre tenían, uno iba a cualquier foro y tenían propuestas para 80.000 cosas. Sí, Chávez tenía 4 o 5 propuestas, sobre eso se concentró, no se salió de ese guión y ¡pam! Y eso fue lo que a la gente le llamó más la atención sí. que el otro. Entonces, ahí sí, creo que bien como decir, no hay ni en la oposición política y creo que la prensa, y en esto también parte de la oposición, es como si uno agarrara un globo de esos llenos de agua, que nadie ha sabido cómo ¿Cómo agarrarlo, ¿cierto? manejarlo? Todavía todo el mundo está Sí, así, viendo a ver cómo lo agarra. sí. Mario, ahora, ¿hasta dónde crees que pueda llegar esto? Porque yo, insisto, decía hace unas semanas que era una ola, pero ahora creo que es un tsunami. Sin oposición, sí, con una oposición en el Congreso débil, con los sectores viendo los pasos que va a dar el presidente, ¿verdad? Para ver hacia dónde moverse, qué hacen. Uno ve a las cámaras, etcétera, que están, ¿verdad? Como en stand-by, como que sí lo apoyan en esto y salen a celebrar y quieren apegarse, creo que al show y a esa aprobación que, ¿verdad? Pues si te juntas con el presidente, ahorita estás en todas, digamos. Entonces, por ahí puede haber, con los medios golpeados, con los dos principales medios atacados constantemente por el gobierno, ¿verdad? Y el gobierno legitimando, socavando esa credibilidad y confianza en los medios. ¿Hasta dónde crees que puede llegar esto? Porque, bueno, ya llevamos 2 meses, ¿verdad? Que no es que Sí, esto se logró, o sea, cuajar en un año de gobierno, no, 2 meses. sí, yo, Oscar, también lo otro que vengo diciendo es que también abonando a esto de tradicional, no tradicional, no podemos pretender medir al presidente Chávez con la vara tradicional que medíamos a Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís, porque vuelvo a lo mismo. Si uno va con guantes de box a pelear con el presidente Chávez, si él le tiene que pegar una patada por la espinilla, y lo digo, no lo digo que esté haciendo nada sucio, ni nada, es que no juega con las mismas reglas de la política tradicional. Si quisieron no decirlo, los políticos boxean, él es artes marciales mixtas, ¿ves? Si tiene que pegar una patada, la pega porque está en otro deporte, ¿verdad? Y creo que hasta que no entiendan eso, Oscar, creo que el presidente tendrá cancha abierta. Yo creo que la popularidad, salvo que cometa errores graves, pero también hay que decir que el descontento, Oscar, con lo que no es Rodrigo Chávez, estaba tan
mal dimensionado por parte de analistas en los cuales uno se puede incluir, la prensa y todo, está tan poco dimensionado y mal dimensionado que a mí me queda claro que la gente prefiere cualquier cosa a la política tradicional. Y en los comentarios que vos decís, uno lo ve, de ahí sale Sí, la hija de don Antonio Álvarez a criticarlo que bueno, eso es otra discusión de si ella estratégicamente era la que debía salir por el Partido de Liberación Nacional o no, pero los comentarios que uno ve van más atacando lo que ella representa de la política tradicional que incluso defendiendo a Chávez. Entonces, si no se salen de esa dinámica, el presidente Chávez tendrá cancha abierta por mucho tiempo, sí, bastante rato. a menos que cometa un error excesivamente grave, pero aún así, vieras que no sé el tamaño de error que tiene que ser para que se le vuelva la tortilla, porque cualquier cosa, he visto cualquier crítica, ¿verdad? La tratan de volver como, pero es que los otros iban algo peor, iban la corrupción de antes y como que se lo perdonan ahí como, ¿verdad? Es un, es un ride rarísimo, pero entonces no sé el tamaño del error que puede hacer. Mario, me gustaría hablarte también y de este fenómeno de las redes sociales y de lo que se está apoyando el gobierno, los medios no tradicionales, de pequeños, de regionales. En la última conferencia de Consejo de Gobierno a mí me llamó mucho la atención que a la hora de las preguntas le dieron primero la palabra a los medios regionales que estaban fuera, ¿verdad? Ya no esa vara de que con el que está aquí, y antes era primero al 7 o al 6 que están en vivo, a La Nación, que, ¿verdad? Etcétera. Nada, las primeras preguntas de Notia Acosta y el Limonense y el otro y el de no sé dónde, y preguntas ahí leídas y con cosas específicas de rutas. Eh, Eso, sumado al fenómeno de las redes, el uso de TikTok, por ejemplo, que yo sé que muchos dicen, bueno, TikTok, qué barbaridad de jóvenes, y es un chingue, no sé qué, no, señores. O sea, la viralidad que tiene esa red social está siendo aprovechada por el gobierno. La gente que diga eso, perdón la interrupción, Oscar, la gente que diga eso porque no sabe usar TikTok. Sí, totalmente. Y ahí está, la viralidad, uno entra y ahora sube un video también, 13, te salen videos de Chávez por todos lados, de un montón de cuentas de todo tipo, en Facebook, eso llega a WhatsApp, los videos de TikTok terminan en Twitter, en Instagram, no sé, ¿cómo ves eso? Porque también se está haciendo un monstruo eso, uno lo ve, y los contenidos es una viralidad que a mí me está impactando, la verdad, mucho y creo que le está aplastando a la prensa. A mí, Oscar, me parece que hemos tenido, vos más joven, entonces lo entendés mejor que yo, pero yo por lo menos aquí con unos añitos más, sí me ha asombrado mucho y tengo que decirlo, me siento afortunado de que me ha tocado vivir en una época de la humanidad de desintermediación de todo. Todo se está desintermediando, ¿verdad? Entre eso, de la comunicación, ya uno no tiene, ahora que dijiste, de uno antes del menú informativo era lo que le pusieran La Nación, Canal 7 o Canal 6. Si no estaba uno en alguno de esos medios, uno no era noticia, para bien y para mal, ¿verdad? Y yo me acuerdo todo el mundo y siempre pongo el ejemplo, ahora que algún amigo me dice, es que me publicaron un anuncio en La Nación, un artículo de opinión en La Nación. Y le digo, mejor lo hubieras publicado en tu Facebook, pagale $100, que es un montón de plata en Facebook, de publicidad, y le llegas a más gente A que más La gente, Nación, claro. ¿verdad? Y creo que Oscar, eso sí es algo que si uno puede ver especialmente la campaña de Luis Guillermo Solís y la campaña del PAC de Carlos Alvarado, lo entendieron muy bien en campaña. Yo no sé por qué no lo entendieron en gobierno. En gobierno. Porque Sí, en sí. gobierno las redes sociales se los olvidaron y se volvieron muy tradicionales. Creo que el presidente, sumándole también a lo que vos decís, que a mí también me llamó la atención, parte de ese fenómeno de desintermediación ha sido irse directamente a medios regionales y me parece que ahí le llega. Vos y yo sabemos que, por ejemplo, en radio, cada radio
regional en este país tiene un programa al mediodía, todos, que por lo general es de fútbol, pero le llega a toda la región donde están. Así Si es. uno va a esos programas y los selecciona bien, y yo siempre que he estado en estrategia política, a veces, o la mayoría de las veces, no me hacen caso, digo, identifiquen esos programas, le llegan a más Totalmente, gente que, que, totalmente. que a veces estando aquí en los medios y Sí, sí, programas sí. que van aquí, ¿verdad? Completamente, completamente, Mario. O las páginas de Facebook locales, cantonales de la provincia. La gente de la provincia comenta ahí, está, qué pasó en el barrio, el cierre de la calle, vino tal el suceso, etcétera. eh, y no lo ven y el gobierno les da prioridad, pese a que monta todo el escenario, ¿verdad? Para exponer a la prensa que va a la casa presidencial, porque hay buena iluminación, ya pusieron pantallas y todo en el auditorio, hay tiro de cámara al periodista que pregunta, eso no se hacía antes, hasta las conferencias COVID se hizo, pero antes salía, era toma fija y el periodista era, ¿verdad? Un ahí incógnito, el que preguntaba, era el Canal 7, el 6, La Nación, la Extra. Eh, e incluso ve que le quieren poner cara al periodista para, y porque eso después va, ¿verdad? Va a las redes y a cuestionar, a claro, esto es mentiroso, y vea, este es el que miente. Y Sí. entonces le das y le das y le das a la prensa. Y a mí eso es lo único que sí, la verdad, me preocupa, porque alimentas un discurso de lo que ha pasado también con los políticos, justa o injustamente, pero, ¿verdad? Que son unos corruptos, que son unos vendidos, entonces todos los periodistas somos, ¿verdad? Mentirosos y la credibilidad, y sorry, pero no, de cada quien tiene sus intereses y yo sí voy a decir algo y lo he defendido siempre, eso es la objetividad, es un cuento de hada chino que no existe. Todos somos subjetivos y por eso le ponemos cierto enfoque a las cosas, que hay balance, se pone el balance porque es lo correcto, pero la subjetividad está desde el inicio. Digo, vos haces una nota con una intención. Eh, pero ese ataque constante a la prensa a mí sí me preocupa, porque la legitimás y cuando de ahí, yo, y se lo he dicho a los que me escriben por aparte y me tiran un montón, de ahí suerte cuando ya esos medios que estás odiando hoy no estén, ni esos periodistas, y porque ustedes los están deslegitimando, cuando hay un escándalo que necesitan la prensa, porque esos escándalos que ahora critican salieron por la prensa, ahí está la OPA, el otro, el otro. Entonces, ¿verdad? Es un juego muy raro que yo no sé hasta dónde nos podría llevar. Sí, lo que sí creo ahí también, así como yo puedo criticar la dureza del presidente, estoy de acuerdo con vos. Yo creo que sí hay algunos medios con los que el presidente ya tiene que ir bajando el tono y más bien no darles la importancia, porque creo que ya la legitimidad y credibilidad de esos medios ya de por sí está, sin que la Sí, ganada, ya está bastante golpeada. sí, Pero por el otro lado, esos medios también creo que están siguiendo el camino equivocado, ¿verdad? Algunos, de seguir como han seguido desde la campaña. claro, claro. Y Vea, no entender ese mensaje de febrero. Es que el mensaje de febrero fue, vean, atacaron por mes y medio todos los días a Chávez, en prime time, en portadas, y ahí quedó, se metió como se María en segunda ronda. pues más bien lo subieron. Lo subieron. Sí, 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 sí. Pero, perdón, te interrumpí. ¿Hasta dónde puede llegar esto? No sé, ese ataque a la No, prensa. yo creo que a como vamos, Oscar, el presidente tiene cancha abierta. Yo coincido con vos, muchos amigos politólogos me han sacado la teoría de la luna de miel. Yo creo que sí, esa teoría es válida si estuviéramos ante un político tradicional y no estamos con un No, político tradicional. No, aparte, Oscar, también, para bien y para mal, no tiene partido al que responderle, ¿verdad? Vea, entonces, sí, no tiene una estructura ahí, movete aquí porque vamos a perder el apoyo de fulano, de tal grupo para las elecciones municipales o para las próximas. nada, El nada. partido y el gobierno es él. Él se debe a él mismo para bien y para mal. Sí, Entonces no hay ni asamblea plenaria, ni incluso la fracción. A mí hay una cosa, te voy a decir, que me ha llamado mucho la atención también. Creo que en un ejercicio de realidad también, el presidente lo que dijo es, primero voy a concentrarme en ver qué puedo hacer desde el Ejecutivo para ganar credibilidad.
porque irme a la asamblea donde tengo tan pocos diputados inexpertos, por ahí no es el camino y me voy a desgastar y este gobierno va a durar un total de 20 minutos y Sí, más bien se ha enfocado en buen hacer punto. cosas y volvemos a lo mismo. Hay estrategia, hay diseño y hay pensamiento. Sí, pero de solo él, ¿verdad? Y buen punto ese, Mario. Ya para ir cerrando, de la asamblea, porque no solo la fracción de él es inexperta, creo que el 95% de la asamblea es inexperta. ¿Para qué te vas a ir a meter ahí donde te des un gallo viejo como Rodrigo Arias, que sí sabe de manejo político, con los sectores, con la vara tradicional? ¿Para qué te vas a ir a echar ese pleito si puedes hacerlo solo desde aquí, ¿verdad? Este, a mí me llama mucho la atención incluso que también está yendo por esa estrategia de caer bien, ¿verdad? Que eso es muy importante en los políticos. Y eso muchos no lo ven, cree que solo diciéndole a la gente como que va a arreglar la pobreza, el combustible, tenés que caer bien. Aunque a un sector le caiga mal y le parezca ridículo y formalidad Dios mío, esa solemnidad se acabó hace 20 años, o sea, o menos, tal vez Pues 10, 15 años. te hago una pregunta ahora, Camilo. ¿No te parece que ese sector, no puedo decir algo que también he venido sosteniendo, ese sector que le cae mal Rodrigo Chávez es el mismo sector que todavía no entiende cómo ganó Luis Guillermo Solís con el PAC y todavía tienen ese trauma, están Totalmente, totalmente, traumados desde Luis Guillermo totalmente. Solís Sí, y no se han percatado, ya pasó, ya perdieron 3 sí, elecciones, ¿verdad? sí, En el totalmente. caso de Liberación directamente, la unidad con La unidad. distintos vaivenes, ¿verdad? El Frente Amplio también, todo Sí, muy pero los bueno. liberales, los evangélicos, cristianos, todos, ¿no? Nadie entiende. Se quedaron aferrados y no lo han entendido. Y no, claro, buen punto. Y han logrado caerle bien a la gente que a mí me impacta. Bueno, incluso he visto videos en redes sociales de, vean dónde vive el presidente, ¿verdad? Y muestran ahí Monterán, esa mansión que en cualquier otro contexto dirían, claro, es los políticos, ladrones y toda la cosa, y claro, tiene esa casa y no entiende al pueblo, etcétera, etcétera. Y se ha logrado quitar esa camisa. Es que vean el nivel de trabajo de comunicación que se ha logrado quitar esa camisa que la gente dice, sí, se la compró con su esfuerzo. Fuera Sí, otro, le dirían, sí, no me imagino el montón de cosas que dirían que dónde viven. Carlos vivía en un residencial ahí en Santa Ana y decían, claro, ¿de dónde vive? Encerrado y no sé qué. Rodrigo Chávez tiene una mansión es y cierto, para la no, gente es no lo había como, pensado. y para la gente es como, no, claro, se la ganó con su esfuerzo y ahora viene a ayudar al pueblo. Por Sí, Dios, ¿qué sí. está pasando? Sí, es cierto, el contexto es muy distinto y yo creo que eso, Oscar, es distinto. O sea, o es el problema que han tenido quienes no han logrado consolidar la oposición, no han entendido que el contexto es muy distinto. Sí, Y si uno no entiende el contexto, ya comunicarse es muy complicado porque no estás ni entendiendo sí, dónde estás. sí. Mario, la última pregunta y me gustaría un mensaje ya Que dirigido no a la sea de la prensa, liga. pero estamos, no, eso no me digas porque estoy también negativo con el técnico, pero vamos a hacer un día uno de la liga. Voy a invitar Un a día, Alan en el año, hacemos un algo de la día, liga. Alan, Manuel, vos y yo Sí, 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 podemos sí. hablar de la Me, liga. me gusta, hacemos uno cortito de la liga, los voy a invitar. Este, no, ¿qué puede hacer la prensa y los periodistas? Yo también he pensado mucho en esto, he insistido en esto. eh, hay, creo que hay que echar mano a los canales no tradicionales, meterse a esas redes, porque también alguien me decía, no, pero es que ese espacio no es de la prensa tradicional ni de los periodistas, esos espacios, ¿verdad? Están ahí y son de otra nota. No, vos puedes adecuar tus contenidos, puedes generar figuras para que estén ahí para, y no solo tiene que ser para informar, o sea, puede ser para generar cercanía con la gente, los medios necesitan hacer un trabajo de relaciones públicas gigante, me parece a mí, hacer una estrategia de recomponerse, de ganar credibilidad nuevamente, eh, y no yéndose al barrial y a los golpes con Chávez, porque ahorita, hoy van a perder. Eh, pero ¿qué podrían hacer los medios y los periodistas? ¿Qué dirías vos para poder levantarse un poco de esa lona en la que creo que están y esas amenazas y golpes constantes de los que se están recibiendo?
Mira, yo creo que de arranque, Oscar, el estilo hay que cambiarlo. Yo creo que hay que entender esa transformación. Y con esto, con estilo, yo no digo, porque yo soy un creyente de una prensa fuerte, que cuestione, porque yo creo que eso es muy sano para la democracia, y yo soy demócrata. Y como bien dijiste ahora, prefiero una prensa que cuestione, con la que yo no estoy de acuerdo, aunque no esté de acuerdo, a no tener prensa, ¿verdad? Eso sería fatal. Pero sí creo que hay un estilo que la gente quiere distinto. La gente ya no está por una prensa que cuestione todo, ¿verdad? En el sentido de que todo mundo, todo es sospechoso. Hay que cuestionar, ¿verdad? Pero con un fundamento y de alguna manera voy a decir algo atrevido, constructivamente. Como vos decís, y también yo en eso estoy 100% de acuerdo, hay un grado de subjetividad. Yo lo tengo, vos lo tenés como persona, entonces ¿por qué no puede haber un periodista que igualmente pueda, si yo fuera político, me cuestione, pero me cuestione también constructivamente, no destructivamente, porque la gente al final, yo la conclusión, Oscar, que he llegado después de todo este fenómeno, lo resumo en que la gente, esa cosa que se llama política, quiere que funcione bien, quiere que camine bien, pero mi interés primordial es que no me joda y que me ayude a salir adelante y a vivir mejor, que no es lo que tenemos. Si es Rodrigo Chávez, pero esos pleitos de políticos tradicionales, y a la gente no le ayudan en nada, y tampoco le ayuda una prensa que solo cuestione. Entonces, ese giro para ponerse de nuevo, yo tal vez esto tendríamos como que aterrizarlo en 4 programas, pero ese giro para que ponerse del lado de la gente otra vez, y del lado de la gente no es, yo soy el vocero y por Del mí, pueblo, sí. el pueblo, y por mí renunciaron 3 ministros. Eso no es ponerse del lado de la gente. Yo creo que por ahí también hay un cambio de estilo en la prensa. Y también hay algunas figuras que yo creo que en ese estilo se van a ir quedando también desfasadas. Hay muchísimo, vieras que hay mucho periodista joven que yo creo que sí está consciente de esto. Sí, no, yo también, y creo que hay que tomar posiciones y hablar y decir, porque antes, ¿verdad? Antes creo que el periodista pasaba en ese anonimato, es el que escribe, lo que responde por mí es mi trabajo, pero yo también le puedo rendir cuentas a la gente de por qué lo hice así, de cómo hago las notas, Eso. etcétera, y eso genera cierta cercanía que creo que hay que hacerla. Yo creo que los periodistas tibios y los medios tibios, esos que no toman posiciones y se hacen a un lado ante los ataques que están recibiendo los otros, o no quieren meterse en el pleito, o esos van a morir ahí en la irrelevancia. Me parece que eso se van a quedar, eso se van a quedar. Son muchos, por eso hay que salir y decir, y aquí estoy, yo soy el que hace las notas, mi medio o el medio tiene esta posición, pero los que, esa tibieza que hay ahí de alguna prensa, la verdad es que no va para ningún lado, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Mario, te agradezco mucho por No, hombre, estar muchísimas invitado a este gracias. Un espacio. gusto, Oscar, saludarte. Y ahí estamos Estamos hablando. Por supuesto, vamos a tener más entrevistas y muchos temas que hablar en este espacio Perfecto. y en este canal. Pura vida. Bueno.